En este vídeo vamos a hablar de cómo crear, gestionar y desarrollar esa modalidad o esa parte virtual de nuestra asignatura. Para ello vamos a hablar tanto de la creación como de la gestión, como de la propia docencia. Vamos a dar unas claves en cada uno de estos aspectos, porque después cada uno y una de nosotras tendremos que adaptar estas claves, entender nuestro contexto y intentar responder lo mejor posible. En relación a la creación de contenidos, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos, primero debemos describir detalladamente las actividades. Recordad que nuestros alumnos no van a tener en esta parte virtual una relación síncrona con nosotros en cualquier momento, pero ellos sí podrán entrar a todos sus trabajos, a toda la plataforma, etcétera, en el momento en el que para ellos sea oportuno. Por tanto, es muy importante describir detalladamente las actividades a partir, por ejemplo, de una situación de aprendizaje identificada, debidamente contextualizada, y escribir en qué consistirá la propia actividad, qué tenemos que hacer, qué pasos, etcétera, ¿sí? Además de marcar bien claro cuáles son todas las tareas asociadas y todos los recursos relacionados para resolver esta tarea. El segundo punto importante es la autoría y la elaboración de los recursos. La autoría es un elemento clave, ya sea si creamos nosotros las actividades como si tomamos actividades o tomamos materiales de otros expertos. A pesar de que después podamos editar y producir estos recursos, ¿sí? Tendremos que tener muy en cuenta qué tipo de licencias utilizamos, cómo incluimos las actividades y cómo incluimos los materiales que creamos y que tomamos de otras personas en nuestro EGELA. Para ello, EGELA ya nos da algunas claves esenciales de autoría, si entráis en los tutoriales, y tendríamos también diferentes páginas web que luego más adelante podréis ver en el curso sobre las licencias Creative Commons, por ejemplo. Y es muy importante también detallar las pruebas o actividades de evaluación continua final que tendrá esta tarea. Describir de alguna manera cuál va a ser el feedback o el output que va a recibir el estudiante o los estudiantes. Os recomendamos proporcionar, por ejemplo, plantillas, dar ejemplos y especificar muy bien los requerimientos necesarios. ¿Qué tenemos que hacer para hacer bien esta actividad? ¿Sí? Cuanto más formalizamos tengamos los criterios de evaluación y los instrumentos que se utilizarán, tanto para evaluación grupal, entre pares, evaluación del profesor, autoevaluación, mucho mejor y más eficaz será el proceso de aprendizaje. Sobre la gestión de la propia asignatura. Bueno, ya hemos hablado varias veces, ¿no? Pero antes de empezar a ponerlo en público todo, tendremos que revisar los siguientes puntos, ¿no? La guía docente, si está todo en el aula, el calendario colgado, bien editado, que no haya errores, que está disponible para el entorno y el calendario con las fechas y actividades más importantes. Además, tendremos que ver y configurar las herramientas, es decir, dar formato a todo aquello que vamos a utilizar, los blogs, wikis. Es muy importante analizar qué actividad vamos a hacer, con qué objetivos y para el desarrollo de qué competencias y ver EGELA o otras herramientas de la web 2.0 qué herramientas nos ofrecen para que sea lo más adecuado posible para llegar a esos objetivos, para desarrollar esas competencias, ¿sí? Pueden ser debates, laboratorios virtuales, portfolios. Cada uno tendrá que elegir aquello que le resulte más adecuado para cada tipo de actividad y por su propia asignatura. Pero muy importante, siempre, siempre, siempre comprobar que funciona, que va bien y que el alumnado podrá entrar desde sus dispositivos. Es decir, de alguna manera, la accesibilidad, ¿sí? Que estén disponibles todo aquello que hemos diseñado y hemos seleccionado, los enlaces de los vídeos, los accesos a herramientas o a bibliotecas, ¿vale? Y después, dar unas consignas claras de uso de esas herramientas, ¿sí? También sería interesante, por ejemplo, señalar a los alumnos qué significa utilizar esas herramientas y cómo se van a utilizar en este curso.
Finalmente, entramos en la docencia. Aquí tenemos que tener bien claro el inicio de la asignatura y su presentación. Hacemos una presentación en clase, ¿no? Hacemos una presentación cara a cara, pero recomendamos también que haya una pequeña presentación, una pequeña introducción a esa parte virtual de la asignatura. El enlace al calendario, como ya hemos dicho antes, y cómo va a ser la interacción entre profesores, profesoras y alumnado, y entre el alumnado entre sí. Por tanto, es muy importante también tener la guía docente y las actividades que tengan una pequeña guía, un pequeño documento que expliquen, ¿no?, cada vez que empiezan una de las actividades. Es muy importante en lo largo de la docencia la facilitación, el acompañamiento y, como hemos dicho antes, la evaluación. El proceso de facilitación en el aula virtual se realiza con lo que hemos dicho antes, con que todas estas actividades tengan un diseño claro y un calendario claro y además un feedback adecuado, sugiriendo, por ejemplo, pues mejoras, qué recursos se pueden consultar, cómo van avanzando sus resultados de aprendizaje. Todo esto está comprobado que motiva y además ayuda en los procesos de enseñanza-aprendizaje a que el alumnado no se pierda y pueda seguir tanto las clases presenciales como lo virtual, el apartado virtual de nuestra asignatura. Con esto terminamos este pequeño vídeo, esperando que resulte de interés. Gracias.